Durante la Segunda Guerra Mundial, el Imperio nipón también invadió buena parte de Asia, incluida Indochina. Mantuvo, eso sí, a los administradores franceses en sus puestos para no alterar el orden en la colonia. La contienda pareció enseñar dos lecciones. Por una parte, que los europeos en general y los franceses en particular distaban mucho de ser invencibles. Por otra, que tratar de apaciguar al agresor solo le hace más agresivo, como se vio tras la conferencia de Múnich. La primera lección contribuyó a expoliar los levantamientos en Asia y África contra Francia, los Países Bajos, Portugal o el Reino Unido. La segunda, a una visión del comunismo como nuevo poder agresor, algo apoyado en teorías como la defendida tanto por Estados Unidos como por la URSS, que postulaban una inevitable implantación del comunismo en todo el mundo, por la fuerza según los primeros y por las ventajas de su sistema según los segundos. Para responder a los distintos movimientos independentistas, los gobiernos europeos enviaron a lo mejor de sus ejércitos contra los movimientos de liberación en Indochina, Indonesia, Guinea o la India. Francia deseó restablecer su mandato colonial en Indochina tras la rendición de Japón, pero Ho Chi Minh había declarado la independencia de la República Democrática de Vietnam el 2 de septiembre de 1945. El 30 de abril de 1955 el general Ngo Dinh Diem dio un golpe de estado con el apoyo de la CIA, declaró la República de Vietnam e impuso una dictadura basada en 3 personas, él mismo, su hermano Ngo Dinh Nhu y la mujer de su hermano. También canceló las elecciones de 1956 ante su previsible derrota frente a Lao Dong. Para varios ramos el referéndum para la reunificación tampoco se celebró al alegar el presidente Diem que los ciudadanos del norte no eran libres para expresarse. Pero, según Largo Alonso, la verdadera razón radicaba en las muchas posibilidades de que ganase el sí, algo no deseado por los dirigentes de Saigón ni por la administración Eisenhower. La escasa entidad de Vietnam del Sur como país y la enorme corrupción existente en el gobierno provocaron que la dictadura de Ngo Dinh Diem se hiciese impopular. Además, los gobernantes de Saigón solían ser católicos, cuando el país era mayoritariamente budista, y no dudaban en reprimir a los seguidores de Buda. Años después, las protestas contra dicha represión dieron la vuelta al mundo cuando un monje budista se inmoló con combustible en plena calle, el ritual Bonzo. Ante esta situación ocurrieron dos acciones paralelas y complementarias. Los casos de Indonesia, Filipinas y especialmente Singapur, Corea del Sur y Taiwán estaban siendo éxitos, tanto políticos como económicos porque sus regímenes permanecían estables y sus productos interiores brutos crecían, por lo que repetir la misma estrategia en Indochina se consideraba posible. Para ello, Eisenhower apoyó al régimen de Diem y al de sus sucesores con $1.200 millones en 5 años y el envío de 700 asesores militares. 33 El presidente Kennedy profundizó en la misma política. Acciones armadas venían produciéndose desde el 1 de noviembre de 1955, pero debería llegar el año 1959 cuando comenzó la verdadera lucha. En ese momento antiguos guerrilleros del Viet Minh, monjes budistas, campesinos y varios grupos más empezaron a integrar el que después se llamaría Frente de Liberación Nacional. Las acciones armadas fueron la respuesta violenta a las políticas gubernamentales contra la población civil y los sucesivos incumplimientos de sus compromisos. Sus objetivos eran derrocar a Ngo Dinh Diem y reunificar el país. Como tal frente, estaba integrado por una variedad de voluntarios, como monjes budistas, miembros de minorías y uno de cada 15 antiguos combatientes del Viet Minh. En total debían ser poco más de 3.000 guerrilleros en 1960, aunque le resultaba fácil conseguir voluntarios para terminar con un gobierno incompetente, represivo y corrupto.
El FNL poseía fiereza, determinación y gran capacidad de sacrificio, algo que sorprendió a muchos soldados del sur y después los estadounidenses, a menudo salidos de un reemplazo forzoso. Al principio estaban mal armados. El FLNV obtenía la mayor parte de su material del ejército del sur y utilizaban técnicas ancestrales para fabricar trampas, como las estacas punji cubiertas de excrementos para acelerar la gangrena. De las granadas, obuses y bombas sin explotar podía obtener unas 800 toneladas mensuales de explosivos para trampas. Las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Vietnam, también llamado Ejército Popular de Vietnam, EPNOEVN, por Ejército de Vietnam del Norte, contaban en 1960 con unos 200.000 hombres entre las tres ramas. Al sur bajaron en 1961-15000, de los cuales la inmensa mayoría eran fuerzas terrestres con experiencia en la guerra de guerrillas, herederos del Viet Minh. La guerra de Vietnam se ha comparado con cualquier otra confrontación donde los Estados Unidos, u otra potencia, no gana con la claridad que se espera de su armamento. El Ejército de la República de Vietnam o ERVN contaba en 1960 con unos 150.000 hombres, reclutados para un servicio de 3 años, de los que servían entre 60 y 90 días seguidos en campaña. Por lo tanto y en teoría, suponían una fuerza como mínimo de doble tamaño a la suma del FNLV y el contingente inicial del EVN. Sin embargo, su número es engañoso por las decenas de miles de deserciones anuales, 132.000 solo en 1966. Pero, aun suponiendo que su cuantía teórico fuese real, no constituían un rival para el EVN, ni siquiera para el FNLV. Por ejemplo, enero de 1963 una división del ERVN, unos 10.000 hombres, no fue capaz de derrotar en Apvaca 3 compañías del FNLV, unos 340 guerrilleros. A lo largo de la década de 1960, los militares estadounidenses se habían visto envueltos en refriegas con algún muerto, en ocasiones dos. Fue la llamada etapa de los asesores 85. Al principio los asesores militares estadounidenses estaban en el sureste asiático para formar una fuerza de irregulares en las tierras altas centrales e instruir al ejército de Vietnam del Sur en tácticas, mantenimiento de aeronaves y otras funciones auxiliares. No tenían permiso para intervenir en los combates, mucho menos para preparar acciones contra los guerrilleros, pero más de una vez se saltaron esta prohibición en la que sería, quizá, la primera de una larga lista de violaciones jurídicas e ilegalidades que harían famosa esta guerra. Hacia finales de 1964 aproximadamente el 60% del país estaba en poder del FLN y no había expectativas de un cambio en la tendencia. Lo que finalmente desencadenó la intervención total estadounidense fue una reunión mantenida por Johnson con sus asesores el 21 de julio de 1964. En ella trató de idear una manera para forzar al gobierno de Saigón a luchar en lugar de negociar, pero la opinión imperante fue que la retirada de los asesores residentes en el país no conseguiría eso, sino la rápida conquista por parte de Hanoi. El 2 de marzo de 1965 se autorizó la Operación Rolling Thunder, planificada desde hacía un año, con 100 cazabombarderos y 200 toneladas de bombas cada uno, con el objetivo de atacar instalaciones nortevietnamitas y doblegar su voluntad. La vietnamización fue un término creado por el presidente John F. Kennedy a principios de 1960. Esta buscaba fortalecer y preparar a la ERVN para luego pasarle la responsabilidad de defender el territorio del sur. Al mismo tiempo se tenía la finalidad de crear un contexto que desahogue el régimen del presidente Thieu del acoso constante que tenían el FNLV y el EVN.
La victoria no se veía a corto plazo, y los seguidores de Giap no podían emprender una gran ofensiva tras la pérdida de las cosechas en Pascua. Se había dicho de que lo tomado en dicha ofensiva, y constituía una base sólida para el ataque final porque hubo un aumento de combatientes al doble. Ya tenían la planificación del uso de carreteras para el paso de hombres o máquinas. KHE San ya tenía su aeródromo a disposición. Lok Nin ya tenía un oleoducto para abastecer de combustible a la misma. Esto tenía a los dos lados bien definidos y propiciaba la diferencia de poderes, generando que el lado sur estuviese siempre propiciado a la guerra. Aunque Estados Unidos prácticamente no perdió la guerra, porque la guerra era de Vietnam, por Vietnam y para Vietnam. Por lo contrario, Estados Unidos ganó muchísimas acciones bélicas en las que consiguieron repeler la ofensiva del Tet, que fue uno de los golpes más audaces del NVA y el VC, aunque el norte lo considere una victoria propagandística. El problema lo tuvieron los norteamericanos en su país, donde perdieron la batalla de la opinión pública, y ante los disturbios y manifestaciones que se extendieron. Los bombardeos masivos y la crueldad de la guerra retransmitida por vez primera con una libertad pocas veces repetida, comenzaron a cambiar la imagen que tenían los estadounidenses de sí mismos. La idea de un país enorme machacando a otro pequeño y la de sus soldados cometiendo matanzas fuera y dentro resultaron demoledoras, dejando aplastado el espíritu del destino manifiesto. En las elecciones de 1968, un presidente dedicado a las reformas sociales como Lyndon Johnson se enfrentó a fuertes desafíos por parte de dos demócratas opuestos a la guerra, los senadores Eugene M. McCarthy y Robert Kennedy. El 31 de marzo Johnson se retiró de la contienda presidencial y ofreció negociar el fin de la guerra. Más tarde, la reelección de Nixon en 1972 provocó un éxodo masivo de ciudadanos descontentos a países como Canadá. La oposición a la guerra se extendió dentro y fuera de Estados Unidos entre la juventud, avivando el movimiento hippie que había comenzado antes. Las universidades estadounidenses fueron escenario de manifestaciones, pero el factor principal de protesta resultó el servicio militar, obligatorio para todos los varones estadounidenses y con él la posibilidad de ser enviado a Vietnam. La derrota de Saigón y sus aliados fue proclamada como fiesta nacional vietnamita bajo el nombre Día de la Paz, pero no trajo la paz al sureste asiático. Pocos años después la nación invadía Camboya y los hombres de las balsas, refugiados, siguieron aumentando sin que ningún país quisiera hacerse cargo de ellos. El antiguo Vietnam del Norte perdió el 70% de su infraestructura industrial y de transportes, además de 3.000 escuelas, 15 centros universitarios y 10 hospitales. Por su parte, el medio ambiente vietnamita quedó profundamente dañado por la utilización del agente naranja y otras armas químicas que defoliaron grandes extensiones de selva, con pocas posibilidades de recuperarse por la invasión del bambú y otras plantas. Pero peor aún fueron los efectos para la población en contacto con esas sustancias, aparentemente inocuas para los humanos, con miles de abortos prematuros, nacimientos con malformaciones, y esterilidad, especialmente dolorosa para las mujeres de medios rurales. Asimismo, la guerra causó muchos daños a la agricultura y los campesinos, especialmente a los niños, debido a miles de municiones, explosivos y minas sin estallar ni retirar de bosques y arrozales. Estos efectos provocaron la baja de producción en las explotaciones agrícolas y el aumento de la población urbana que huía del campo, convertido en campo de batalla. Pese a ser uno de los conflictos más documentados por no aplicarse la censura militar, en países como España se produjo un olvido interesado durante los años 1980.
Otra nefasta consecuencia fue la falta de atención prestada por Occidente al genocidio camboyano por ser un pueblo subdesarrollado que había logrado derrotar también a un aliado de Estados Unidos. Por lo tanto, en la mentalidad izquierdista, revolucionaria, no podía ser malo y las informaciones aportadas por organizaciones como Amnistía Internacional se calificaban de falsas o manipuladas por los servicios de inteligencia estadounidenses. Y dio inspiraciones a representaciones cinematográficas.